Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Linda Cristina Maecha Tamayo, soy estudiante de séptimo semestre del programa de enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy hablaremos un poco de los paquetes instruccionales. Estos están contenidos dentro de la guía técnica Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención de salud. Nos vamos a centrar en el paquete instruccional de ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad. Para empezar, debemos tener presente que este paquete se elaboró con la orientación de expertos técnicos en entrevistas a líderes en la implementación de prácticas seguras a través de la revisión sistemática de la literatura. Dentro del marco teórico está basado en el Protocolo de Londres como metodología. Esta sugerida por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de realizar análisis a los eventos adversos e incidentes que se pueden presentar dentro de una institución de salud. Bajo este modelo interactivo se presentan las fallas en la atención en salud más relevantes, las barreras de seguridad que evitan su ocurrencia y los factores contributivos que predisponen a dicha falla. Dentro del objetivo de esta guía y de este paquete instruccional es desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico en el autocuidado para la aplicación de las prácticas seguras. Esto con el fin de lograr que haya un involucramiento de estos pacientes en el autocuidado de su salud. Ahora bien, ¿por qué es importante trabajar la promoción del autocuidado y la autonomía del paciente? La importancia del autocuidado radica en ser una función muy inherente al ser humano. Este es indispensable para la vida de todos los seres humanos. El autocuidado constituye una estrategia educativa y es una instancia de enseñanza de prácticas básicas para la protección de la salud y la prevención de la enfermedad. Dentro del proceso de atención en salud, en las instituciones sanitarias se debe trabajar en los pacientes y en su familia, en el fomento del autocuidado. Es responsabilidad sobre cada uno adquirir esto para su propia salud. Dentro del proceso es que el paciente asume como partícipe de la atención, esto con el fin de que se pueda prevenir la ocurrencia de eventos adversos. ¿Cuáles son las acciones inseguras más comunes que perjudican ese involucramiento del paciente en su autocuidado? Entonces tenemos como primera medida una inadecuada verificación de la comprensión de esas actividades de cuidado en casa que el paciente debe de tener o su cuidador. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacemos una retroalimentación de la información que se le presta a ese paciente. No realizamos la verificación de que haya tenido la apropiación de esos conceptos que se le transmitieron a través de la educación. Otra medida es la deficiente educación dentro de estas instituciones dirigidas a promover ese autocuidado. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las instituciones no hay políticas, no hay procesos, no hay programas que ayuden a que haya una educación continua a estos pacientes para que realicen un autocuidado de su salud. Por último, tenemos que hay una comunicación no efectiva.
esta comunicación no efectiva entre los pacientes y los equipos de salud que los atienden. Debe haber una comunicación asertiva, una comunicación oportuna y clara de lo que el paciente necesita saber acerca de su patología. Esto ayuda a que haya un mejoramiento en la calidad de vida y un apropiamiento de su autocuidado. ¿Cuáles son las prácticas seguras más eficaces para promover el autocuidado en el paciente? Entonces, inicialmente tenemos, y la más primordial, es que se debe de formar al personal de salud en técnicas de comunicación con el paciente y en técnicas de comunicación asertiva, para así lograr una comprensión adecuada del estado de su patología y la calidad de vida. Otra es la atención vía telefónica o telecuidado. En estos tiempos de pandemia, las videoconferencias, telemedicina, las cuales hacemos en contacto directo con nuestros enfermos a través del teléfono, a través de la videocámara, para tener una mayor continuidad en ese tratamiento y apoyar a los pacientes a que adopten y mantengan un estilo de vida saludable que contribuya a controlar su enfermedad. Además de eso, tenemos los programas educativos que enseñan esas habilidades, las prácticas de autocuidado, que son muchos más eficaces que suministrar una información por sí sola. Si el paciente acude a todos estos programas de control de diabetes, de control de hipertensión, de todos estos programas de vida saludable, puede tener una apropiación de su autocuidado. ¿Cuáles son los mecanismos de monitoreo y seguimiento que permiten garantizar la seguridad del paciente a través de las prácticas seguras de autocuidado y la autorresponsabilidad? Entonces, como primera medida, no tenemos un consenso generalizado sobre los mecanismos de monitoreo o de seguimiento, pero sí es posible señalar algunos aspectos que son muy efectivos para verificar si hay práctica de autocuidado dentro de los pacientes. La primera de ellas es la habilidad del paciente para la resolución de los problemas. Es esa capacidad que tienen nuestros usuarios y nuestros pacientes de asumir el rol del problema que está pasando y darles solución adecuada a él. La segunda es que tenga la capacidad de tomar decisiones con respecto a su situación y a los pasos a seguir. Si sabe que es un paciente diagnosticado de diabetes, sabe que el tomar o el tener un hábito saludable no sugerido, como un hábito no saludable como lo es harinas, no hacer deporte, bueno, etcétera, esto ayudará a que su enfermedad pueda tener complicaciones. Entonces, es esa capacidad de ese paciente de tomar una decisión acertada respecto a su situación y seguir los pasos adecuados para mantener un estilo de vida saludable de acuerdo a su patología. Otra es la capacidad del paciente de utilizar los recursos que son brindados por las instituciones de salud. Paciente que tiene la capacidad de ir a sus citas médicas, que hace uso de las ayudas diagnósticas que se le están brindando, que se le hace uso del recurso de los programas de capacitación, hace uso de los programas de prevención y control de enfermedad. Dentro de la cuarta tenemos la posibilidad de planificar acciones, adquirir nuevos comportamientos y controlar el impacto emocional de la enfermedad. Vuelvo al ejemplo del paciente con diabetes, paciente recién diagnosticado con diabetes. Él debe de planificar las acciones que van a seguir a futuro, debe adquirir nuevos
hábitos alimenticios, nuevos comportamientos que ayuden a que su enfermedad no impacte emocionalmente negativamente respecto a su enfermedad. Y por último tenemos las habilidades de autoadaptación por parte del paciente, sin necesidad continua de un aporte profesional. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene la habilidad de autoadaptarse a su enfermedad, ¿cierto? Conoce su enfermedad, tiene conocimiento de qué es bueno, qué es malo, cuáles son los procesos que debo de realizar, cómo me debo de administrar la insulina, cómo me debo de hacer mis chequeos. Esto ayuda que no tenga la necesidad continua de ese aporte profesional, pero no hay que dejar que el paciente solo haga y esté en toda su responsabilidad. Nosotros también tenemos parte en eso como profesionales de la salud. Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes presentados anteriormente y con el fin de disminuir la mortalidad y la morbilidad originada por las deficiencias en el autocuidado, a continuación les voy a presentar las principales fallas y las prácticas seguras que buscan involucrar al paciente, a los cuidadores, en su propio tratamiento para comprobar y optimizar todos esos efectos del mismo. Esto lo vamos a realizar a través del Protocolo de Londres. Tenemos el protocolo, hace referencia a fallas activas. Para empezar, debemos conocer y saber qué son los conceptos que están aquí representados. Debemos de saber cuáles son las fallas activas, cuáles son los factores contributivos, qué son prácticas seguras, para poder entender todo este protocolo de Londres. Entonces vamos a iniciar con la falla activa. Entonces, ¿qué son las fallas activas? Las fallas activas son esas acciones u omisiones que tienen el potencial de generar daño u evento adverso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces son todas esas acciones inseguras que me pueden llevar a que aparezca un evento adverso en salud. Pero esto no es solito, esto lo condiciona a algo. Entonces tenemos que hay unas fallas latentes que son esos factores contributivos. ¿Cuáles son los factores contributivos? Son esas condiciones que me predisponen una acción insegura. Entonces estos factores contributivos me van a condicionar esta acción insegura para que se dé un evento adverso. Dentro de los factores contributivos tenemos organización y gerencia, contexto institucional, paciente, tarea y tecnología, individuo, equipo y ambiente. Pero dentro de las instituciones deben de existir barreras y defensas. ¿Qué son las barreras y defensas? Son esas prácticas seguras que pudieron evitar la presencia de esos eventos adversos, si éstas existen dentro de la organización y se cumplen adecuadamente. Dentro de esas barreras tenemos barreras físicas, tecnológicas, administrativas, humanas y naturales. Ahora sí, entremos en materia y vamos a empezar con la primera falla activa dentro del autocuidado del paciente. Entonces tenemos la comunicación no efectiva con el paciente. Esto es una acción insegura. Entonces, ¿qué factor contributivo condicionó para que esta acción insegura apareciera? Entonces tenemos la organización y gerencia. Entonces hay políticas deficientes en cuanto a la generación de espacios de comunicación. No hay una buena organización gerencial donde se den y se lleven a cabo espacios de comunicación.
dentro del contexto institucional, tenemos una comunicación deficiente por las aseguradoras y otras instituciones prestadoras de salud sobre las autorizaciones que requieren nuestros pacientes, los tiempos de atención que son muy prolongados, y esto impide que el paciente gestione sus recursos y sus citas, todo lo que necesita para su atención de su salud. Recomendaciones confusas a través de internet o contrarias a las suministradas en la institución. Entonces, dentro de la institución le recomiendan al paciente que debe asistir a las 7 de la mañana en ayunas y debe de traer acompañante. Pero dentro de internet o otro funcionario van y dicen lo contrario. No, usted puede venir aquí a las 8 y puede traer desayunito. Entonces son todas esas recomendaciones confusas que se hacen a través de la institución o de las páginas de internet. Dentro de los factores contributivos propios del paciente, entonces tenemos la edad. ¿Por qué la edad? Entonces, si es un menor de edad, si es un niño, si es un adulto mayor, va a tener deficiencias en la comunicación con nosotros, porque no va a haber un lenguaje adecuado con nosotros para el comunicarse. El desinterés o la evasión de la responsabilidad en cuanto a su cuidado. Pacientes que no les interesa su autocuidado, evaden toda la responsabilidad acerca de su autocuidado y se lo dejan simplemente a la institución de salud. Otra, las alteraciones de conciencia. Alteraciones de conciencia o estado mental. Paciente con una alteración o un estado mental no adecuado no puede recibir una comunicación efectiva con nosotros. Y la pérdida de confianza en el equipo de atención. El paciente que se ha cansado de que siempre el equipo de atención no le coloquen cuidado, que hay llamados y no atienden a él. Entonces pierde esa confianza en el equipo y por lo tanto la comunicación no es efectiva. Dentro de la tarea y tecnología tenemos que no se cuenta con una herramienta de estandarización de comunicación con el paciente. Se debe de tener una herramienta, ejemplo, una lista de chequeo donde nosotros podemos verificar que haya una estandarización, o sea que todos nuestros funcionarios manejen una misma información de la manera que se debe de comunicar con los pacientes. No utilizar al menos 2 identificadores en la identificación y en las ayudas diagnósticas. ¿Qué quiere decir? Siempre debe haber 2 formas de identificar a nuestro paciente, sea a través de nombre, cédula y apellidos, nombre, teléfonos, EPS, todos los identificadores necesarios, nunca sobran. Dentro del equipo, entonces tenemos que el equipo de trabajo, entonces hay una comunicación deficiente y una comunicación ausente de ese equipo de trabajo que presta el servicio. Entonces, si dentro de los mismos colaboradores no hay una comunicación efectiva, menos van a transmitir una comunicación efectiva al paciente. Brechas en la comunicación e interrupciones en la continuidad de la misma. Cuando hay interrupciones en esa comunicación que estamos teniendo con el paciente, no va a ser efectiva en la recepción de la información que le estamos brindando. Dentro del ambiente, si hay un ambiente laboral no punitivo y restrictivo, un deficiente clima laboral, la calidad de atención va a disminuir, porque ejerce presión sobre nuestros colaboradores, lo cual genera que la comunicación con nuestros pacientes no se haga efectiva. Ahora bien, ¿cuáles son las barreras y defensas? O sea, esas prácticas seguras que podemos llevar a cabo dentro de la institución para evitar la ocurrencia de esta acción insegura. Entonces tenemos dentro de las barreras físicas y tecnológicas una adecuación de espacios que permitan una comunicación fluida, confidencial y oportuna. ¿A qué me refiero? Espacios que permitan comunicación fluida, debemos ser fluidos, no debemos de ponerle barreras a la comunicación confidencial. Si tengo que decirle algo a mi paciente, que solo lo sepa mi paciente, no tiene por qué enterarse el paciente de al lado, no tiene por qué enterarse el familiar del paciente de al lado. Y oportuna, una comunicación oportuna, no 3, 5, 10 horas después.
Administrativas. Entonces, debemos de garantizar la continuidad de la atención. Se debe de haber un continuo proceso de la atención, no deben de haber brechas, no debe haber obstáculos en esa atención. Y como lo decía anteriormente, establecer lista de chequeo para los pacientes. ¿Cuál es esa lista de chequeo para los pacientes? Preguntas estandarizadas que faciliten que tengamos una muy buena verificación de la información que se le está dando. Ejemplo, conoce los medicamentos que se le están suministrando. Identifíqueme cuáles son los medicamentos. Repítame nuevamente cuáles son los que se le mandaron. ¿Para cuándo tiene que venir a su cita médica de control? Para tal día. Esa retroalimentación y esa lista de chequeo voy chuleando si mi paciente responde adecuadamente las preguntas. Esto genera que haya un proceso sistematizado, oportuno y que se haga con calidad. Dentro de las barreras y defensas y prácticas seguras humanas, debemos de verificar por parte del personal asistencial la comprensión en el paciente, la familia, lo que les acabé de decir. Debemos verificar que ese paciente, que esa familia, que ese cuidador tengan comprensión clara de todas las órdenes médicas, que sean verbales o escritas, en cuanto a su patología. Se debe generar una comunicación oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe. Comunicación asertiva. Dedicar tiempo extra a explicar a los pacientes en un lenguaje no técnico. No podemos utilizar tecnicismos con nuestros pacientes. Son pacientes que no entienden nuestro léxico. Entonces debemos de tener un lenguaje inclusivo, un lenguaje adecuado, un lenguaje que sea comprensible por nuestros pacientes. Dentro de las barreras naturales y prácticas seguras tenemos generar espacios naturales para la adecuada comunicación. Este se va a repetir a lo largo de todas las fallas activas. Ese espacio natural es aquel que cualquier oportunidad es buena para educar. Cualquier momento es bueno para educar. Esos son los espacios naturales. Mientras que saludo a mi paciente, puedo educar. Mientras que canalizo a mi paciente, puedo educar. Mientras que le doy la orden de salida, puedo educar. Entonces son todos esos espacios naturales que permitan intercambiar conocimientos con nuestros pacientes. Pasamos a la falla activa número 2. Entonces ya conocemos conceptos, entonces voy al grano de una vez. Desestimar la información y recomendaciones que suministran los pacientes, sus familiares o cuidadores. ¿Qué quiere decir? Desestimar la información. No le prestamos la atención que es a esa información, esa recomendación que ellos nos dan. Todo lo que nos digan nuestros pacientes es importante. Entonces no debemos desestimar esa información que ellos nos brindan, porque esto puede ayudar o puede empeorar la situación de salud por la que está atravesando este paciente. ¿Qué factor contributivo pudo condicionar esta acción insegura? Entonces tenemos la organización y gerencia. Hay una sobrecarga de trabajo. Entonces, como tengo sobrecarga de trabajo, no le coloco cuidado a mi paciente porque tengo que atender a otro, ¿cierto? Entonces, ausencia de un programa de educación continua al personal. El personal debe estar capacitado totalmente. El paciente debe estar capacitado con técnicas de comunicación asertiva, con técnicas de autocuidado para el paciente, para así poder tener y brindar una atención de calidad con profesionales idóneos en el tema. Dentro de la tarea y tecnología hay ausencia de medios de comunicación con el paciente, no tenemos forma de comunicarnos con ellos, entonces no podemos saber qué información o qué recomendación nos quieren suministrar. No hay un buzón de quejas, no hay un buzón de PQRs, no hay. Esto hace parte de esa ausencia de medios. Ausencia de protocolos para entrevistas y actividades educativas entre el personal asistencial y pacientes. Entonces, si no tenemos dentro de nuestra institución protocolos para realizar actividades educativas,
no vamos a tener una comunicación efectiva con nuestro paciente sobre el autocuidado. Del individuo, propias del personal de salud. Entonces, la primera y más importante, la deshumanización de la atención. En tanto tiempo de sobrecarga de pacientes, de mirar al paciente desde su enfermedad y no desde su todo, de su mente, de su alma, de sus sentimientos, hemos deshumanizado la atención y esto genera que se produzcan acciones inseguras que puedan conducir a un evento adverso. Hay una mecanización de estos procesos debido a esa deshumanización. Se hacen mecánicamente, no se hace consciente y esto genera que no acatemos, no pongamos la atención precisa y adecuada a esa información y esas recomendaciones que nos brindan nuestros pacientes. Cuando no hay asignación de tiempo suficiente para comunicar una información importante, la damos así a la ligera. No se puede. Debemos de tener ese tiempo suficiente para que esto no me genere una acción insegura y me vaya y me conduzca a un evento adverso. Dentro del equipo de trabajo, en la anterior lo dije también, debe de haber una comunicación efectiva entre el equipo de trabajo. Entonces, un factor contributivo es que haya una comunicación ausente y deficiente en el equipo de trabajo que le presta atención en salud a ese paciente. No hay un líder, no hay una supervisión de esas actividades que se realizan a diario por todos nuestros colaboradores. Entonces, esto puede predisponer a que se dé una acción insegura y haya un evento adverso. Como lo pueden ver aquí no tenemos sino 1, 2, 3 y 4 factores contributivos. No siempre vamos a tener factor contributivo por cada uno de estos. Solamente, a veces encontraremos 1 o 2 o 1 no más, que es la que me hace la acción insegura o me la predispone. Ahora bien, ¿cuáles son esas prácticas seguras que debemos realizar para evitar esta acción insegura? Entonces tenemos las físicas y tecnológicas. Entonces, la construcción de mensajes y un plan de manejo continuo. Debemos construir con nuestros pacientes y familiares y cuidadores primarios un plan de manejo. Que ellos tengan claridad de lo que se le va a realizar, de lo que tiene el paciente acerca de su patología. Métodos educativos interactivos de fácil manejo y comprensión. Esto se adquiere a través de la capacitación continua del personal en educación al paciente. Se adquieren muchas herramientas y métodos en los cuales yo pueda transmitir muy fácilmente esa información a nuestros pacientes y que ellos puedan tener una comprensión mucho más fácil de lo que se les está transmitiendo. Dentro de las administrativas tenemos la capacitación en humanización del servicio. Se debe de centrar la atención en salud en el paciente como un todo, como un ser integral, no simplemente como una patología o mirar el paciente desde su aspecto biológico. Se debe de mirar desde todos sus aspectos, social, cultural, psicológico, biológico, porque es un ser integral. Se debe de generar una cultura de seguridad, esa cultura de seguridad dentro de nuestros colaboradores, personal de enfermería, médico y asistencial. Todos deben de tener la cultura de seguridad y esto se adquiere a través de todas las políticas de seguridad del paciente implementadas por la organización y gerencia. Rondas de seguridad multidisciplinarias. Esto es una herramienta de gestión del cuidado importantísima porque nos ayuda a evaluar la calidad de la prestación del servicio que se está dando en una institución de salud a través de las múltiples disciplinas: psicología, nutricionista, enfermería, medicina, fisioterapia. Esto ayuda a mejorar la calidad de la prestación del servicio. Y por último y no más
y no menos importante, personal suficiente y entrenado. Debemos de contar con el personal suficiente que pueda dar a esas pacientes una calidad de prestación de servicio. ¿Por qué? Porque se necesita que estén entrenados, capacitados, para que sean idóneos en su prestación, en su profesión. Dentro de las humanas, importantísima, ya la he repetido muchas veces, la humanización del servicio y la atención, y dentro de las naturales, la misma que les nombré anteriormente, esos espacios naturales para ese intercambio de conocimientos acerca de la patología del paciente. Dentro de la falla activa número 3 tenemos la deficiente educación interinstitucional dirigida a promover un mejor autocuidado. Entonces tenemos que no hay educación dentro de esa institución y no promovemos el autocuidado, pero esto solito no se da, esto algo lo condicionó. Entonces tenemos nuestros factores contributivos, ¿cierto? Dentro de la organización y gerencia, ¿qué me condicionó eso? La sobrecarga laboral. Hay un exceso de pacientes y de actividades asignadas. Ejemplo, estamos en pandemia. ¿Cuántos pacientes? El sistema está saturado y el personal no es suficiente para tantos pacientes. Entonces esto genera que se enfoque la atención, en solo lo biológico y no hacemos una educación a ese paciente, una educación, una capacitación a ese personal. ¿Por qué? Por la sobrecarga laboral. Ausencia de programas de capacitación para el fomento de actividades educativas. Todo va desde la gerencia. Si la gerencia no tiene su programa de capacitación, todo el personal humano va a estar, todo el recurso humano va a estar no en capacidad de realizar estas actividades educativas. Las propias del paciente, como las dije anteriormente, el desinterés, no quieren evaden esa responsabilidad de su autocuidado, el nivel educativo, pacientes puede ser pacientes analfabetas, pacientes socioeconómicos, de estratos socioeconómicos bajos. Esto impide que haya una buena recepción de esa educación que se le está dando. Puede que el recurso humano, el personal, el profesional lo haga de una manera idónea y adecuada, pero la capacidad de este paciente, por eso decimos que es un factor contributivo inherente del paciente, no es suficiente para él poder entender, así se utilicen las mejores técnicas, lo que le queremos transmitir. Dentro de la tarea de tecnología, entonces, no tenemos materiales educativos. Si no tenemos materiales educativos, no vamos a poder realizar una educación a nuestros pacientes. No podemos realizar esa educación en autocuidado porque no tenemos con qué mostrarles. Simplemente la información de boca no basta. Debemos tener materiales didácticos, informativos, ilustrativos, que sean visuales, que ellos sean capaces de poder comprender esa información que se le está brindando. El desconocimiento de las tareas, protocolos y guías educativas. La organización y gerencia cuenta con políticas, cuenta con programas, cuenta con protocolos. Pero ¿cómo le parece que es que nuestro recurso humano no hace la tarea? ¿Y cuál es? Adaptar los protocolos, tener una adherencia a las guías educativas. Entonces esto me condiciona que haya esta acción insegura. Dentro del individuo, propias del personal asistencial, propias del personal de salud, fatiga personal, fatiga del personal, personal que trabaja 12, 24, 32 horas. Estos pacientes no van a estar en la capacidad mental, física de realizar una educación a un paciente porque su mente no da. Entonces
esas son propias de nuestro individuo. Personal no idóneo para las capacidades educativas. Tenemos que tener un personal capacitado en poder transmitir esa educación en autocuidado, un personal que se capacita continuamente para dar una atención con calidad. Omisión o no adherencia a los protocolos educativos. Están los protocolos, existen los programas, pero nuestro personal no se adhiere a ellos, los omiten. Por lo tanto, se genera esta acción insegura. Mecanización en los procesos. Se mecaniza la forma de realizar todo, sin tener en cuenta que debe de haber una acción que esté presente, una acción que usted lo haga de manera natural, de manera técnica y de manera humanizada, sin la mecanización de este proceso. Dentro del equipo de trabajo, entonces tenemos que un factor contributivo es que no haya supervisión, lo que le decía ahorita. No hay un líder que pueda supervisar esas tareas educativas que realiza el personal. Deficiencia en los programas de inducción en el personal de temporal y flotante. Tenemos mucho personal de inducción, tenemos mucho personal que entra nuevo, sale uno, entra otro, sale uno, entra otro. Si no hay un programa de inducción efectivo donde se eduque y se capacite a ese nuevo personal de salud en esa capacitación y educación al usuario en el autocuidado, vamos a tener una acción insegura, porque no va a haber forma de que esa persona transmita esa educación al paciente. Y del ambiente, clima laboral deficiente, como lo había mencionado, infraestructura adecuada para las actividades educativas. Si yo tengo un piso, el techo me gotea y el piso está mojado porque mi infraestructura está dañada, yo no puedo realizar una actividad de pausa activa con mis pacientes, no puedo realizar una actividad de confianza en grupo, no puedo realizar una actividad de autocuidado. Si hay mucho ruido, va a ser ineficiente la educación que le estoy brindando a mi usuario o paciente. ¿Cuáles son las barreras? Creo que a medida que voy nombrando los factores contributivos se van dando cuenta de cuáles son esas prácticas seguras que debemos realizar. Dentro de las físicas, disponer de los canales de comunicación, chat, redes sociales donde se promuevan los estilos de vida saludable de acuerdo a sus patologías, la disponibilidad de la vía telefónica, el telecuidado. Esto es muy importante para hacer un seguimiento y vigilancia de ese paciente con el fin de que mantengan un estilo de vida saludable que contribuya al control de su enfermedad. Las administrativas. Hay que supervisar todos sus mecanismos de comunicación y de transmisión de la información al paciente y a la familia, tener el personal suficiente y entrenado, desarrollar los programas para pacientes de seguridad del paciente. Dentro de las humanas, la adherencia a los protocolos educativos, que tengamos una fluidez para dar la información, invitar siempre a que se le pregunte al paciente por todo el proceso de atención. ¿Sabe qué medicamento está tomando? ¿Sabe a qué horas debe de tomárselo? ¿Sabe cuál es el de las 8 y cuál es el de las 9? ¿Sabe qué día debe de venir a hacer una retroalimentación, preguntar y decirle a él? Si no sabe, pregunte, que nosotros estamos en disponibilidad de darle toda la información que usted necesite. Y las naturales, las mismas. Esos espacios naturales para el intercambio de conocimientos. Por último,
último, tenemos la falla activa número 4. Dentro de la falla número activa 4 tenemos inadecuada verificación de la comprensión de las actividades de cuidado en casa al paciente o a su cuidador. Damos de alta a un paciente, le damos la información, pero no verificamos si realmente comprendió lo que se le informó. ¿Qué acción, qué condición me favorece esta acción insegura? Entonces tenemos que de la organización y gerencia es que las políticas institucionales son poco claras acerca de esas actividades de verificación que debemos realizar cada vez que damos una información a nuestro paciente. Y, como siempre, la sobrecarga laboral. Esto no debe de existir en ninguna institución. Esto hace que la calidad de la atención sea deficiente y por lo tanto se generen condiciones para que hayan ocurrencia de acciones inseguras y por lo tanto un posible evento adverso. Vamos a las propias del paciente. Timidez y temor a cuestionar o manifestar que no entendió. Paciente le da vergüenza, paciente le da vergüenza preguntar, ay no, yo para qué le voy a preguntar si ella ya me dijo, qué pena que para que me repitan, no. Nosotros como profesionales de la salud debemos de anticipar ese momento, de saber cuándo mi paciente entendió y no entendió y darle la confianza para que él, una confianza profesional para que él no sienta vergüenza o temor a preguntarnos algo que no entendió. Eso se adquiere a través de la capacitación en comunicación asertiva. El nivel educativo y sociocultural, como lo había dicho anteriormente, pacientes que no tienen un nivel educativo adecuado y no nos van a entender la forma en que, por más clara que seamos, por más claros, por más adecuados, inclusivos que seamos, su naturaleza no lo deja comprender lo que le estamos informando. Por eso debemos de buscar alternativas, un familiar, un acudiente, una red de apoyo, otra persona que pueda entender lo que le estamos informando y se lo pueda transmitir a ese paciente. La edad, el estado de alteración de la conciencia, todo esto es inherente del paciente. Dentro de la tarea de tecnología, como lo hablaba anteriormente, los folletos ilustrativos con un lenguaje comprensible. Esto es súper importante en la educación, en el autocuidado de estos pacientes, porque si hay un folleto ilustrativo bien organizadito, comprensible, ellos van a apropiar esos conceptos, van a apropiar esa información. Tenemos que le entregamos a nuestros pacientes documentación incompleta sobre las recomendaciones para que sigan su tratamiento. Si yo le doy de alta a mi paciente y él debe de continuar con el tratamiento médico farmacológico y debe de tener unas especificaciones de horarios y días, si yo doy esa documentación incompleta, esto puede alterar la continuidad de este tratamiento por una información incompleta, por no hacer una verificación de que comprendió, no se le explican bien sus signos de alarma y los medios de comunicación con la institución en caso de requerir la atención médica. Entonces, y ahora, prácticas seguras. ¿Cuáles son esas prácticas seguras que me van a impedir que pase todo esto? Entonces tenemos las físicas y tecnológicas. Dentro de las físicas y tecnológicas tenemos la disponibilidad de material educativo. Entonces, si antes teníamos un factor contributivo que era que no teníamos material para dar educación, entonces una práctica segura es tener información, un diseño claro, sencillo de comprensión con material ilustrado para nuestros pacientes, la página web con recomendaciones sobre cuidados en casa, autocuidado y que tenga un lenguaje comprensible, no técnico. Y
hay que adecuar las recomendaciones de acuerdo a las condiciones si tienen alguna discapacidad, ¿sí? Tenemos que entender que en nuestros pacientes la atención debe ser individualizada. Cada caso es diferente, cada paciente es diferente y no podemos sistematizar algunas cosas con ellos. Listo. Dentro de las administrativas, entonces, formar, capacitar al personal en esas técnicas de comunicación asertiva, implementar modelos de enseñanza. Todo esto se logra a través de las capacitaciones y todo esto lo hace organización y gerencia. Esto es una barrera, una práctica segura. Esto es una gestión gerencial. Dentro de las humanas, las listas de chequeo que les había hablado, los manuales instructivos de cómo realizar la gestión del documental, de la información que se le brinda a ese paciente, incentivarlos a ellos a que indaguen sobre su patología, sobre su plan de tratamiento. Esto ayuda a que se concienticen de su enfermedad, que tengan un autocuidado, que sean conscientes y responsables de su salud. No podemos ponernos mal porque el paciente dice, es que yo vi en internet que pasa, y como estamos en la era digital, entonces ellos tienen acceso a mucha información. No le podemos prohibir esto, pero tampoco podemos hacerles entender de que todo lo que encuentran es verdad. Debemos de explicar todo lo que ellos nos dicen y poner mediante conocimiento científico lo que realmente es. Generación de redundancias y repetición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros damos una información a nuestro paciente, debemos de generar de que él me repita qué fue lo que yo le dije. Con eso hacemos una verificación de esa información y de esa apropiación de esos conceptos que debe de saber, ¿sí? Rondas de seguridad, lo que habíamos hablado anteriormente, esto mejora la calidad y acá hay un plus y es que van a interactuar con nuestros pacientes. Esto con el fin de evaluar qué tanta educación se le dan a nuestros pacientes dentro de un servicio. Y la entrega escrita de las recomendaciones del egreso y los cuidados en casa, que deben de ser claros, efectivos y de acuerdo a cada patología del paciente o discapacidad que tenga. Naturales, lo mismo. Espacios tranquilos, iluminados que fomenten la interacción. Listo. Entonces, como conclusión, entonces tenemos que tener en cuenta que la información educativa y la enseñanza de prácticas sobre el autocuidado debe ser el eje básico de la atención hospitalaria. Esto ayuda a evitar esas acciones inseguras que me pueden conducir a un evento adverso. Este aprendizaje ayuda a que esa persona asuma la responsabilidad del rol como paciente y que se empodere de su propia salud y de su cuidado. El abordaje institucional del autocuidado. Entonces, este requiere la elaboración de folletos informativos, los que les nombré durante toda la presentación. Este debe de tener información necesaria que indique las responsabilidades del paciente, del personal de salud, de la dirección del hospital, que se difunda a través de toda la directiva de la unidad médica, del personal, del paciente, del familiar. Esto con el fin de que se apropien conceptos, de que se apropie la cultura del autocuidado y así poder verificar que haya una aplicación de este mismo y evaluar los resultados. Además,
del abordar el tratamiento sobre la enfermedad del paciente, el autocuidado también debe emprenderse desde la gestión emocional del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de analizar cómo impacta psicológicamente la enfermedad a este paciente y cómo impacta sobre el proceso de recuperación. Entonces esto garantiza que se dé una atención integral que implique un abordaje clínico, tanto desde la enfermedad como desde el impacto de la misma en su salud mental. Y una frase para terminar: la atención en salud eficaz depende del autocuidado. Este hecho es anunciado en la actualidad como si se tratase de un descubrimiento. Ivan Illich. Muchas gracias. Hasta la próxima.